días, amada iglesia. En este día vamos a estar reflexionando respecto a esta analogía que tanto hace Jesús, referente a Él como buen pastor y nosotros sus ovejas. De esa analogía aprendemos muchas cosas, tanto de su carácter como también del nuestro, de cómo debiéramos ser las ovejitas del Señor. Para eso también les he puesto algunas imágenes, un videíto ahí arriba que ustedes pueden ir viendo mientras estoy hablando, porque muchas veces en nuestro contexto acá en Viña, en Chile, no entendemos en realidad esa analogía que hacía Jesús en el Medio Oriente, donde las ovejas, como ustedes ven en las imágenes, siguen al buen pastor. No es que las andan arriando, sino que al revés, el buen pastor va caminando y las siguen. Y aprendemos varias cosas de eso. Ahora, antes de conversar de eso, quiero que leamos juntos el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué precioso salmo, pero que tiene en realidad tanto que ver con esta analogía que Jesucristo mismo presenta como buen pastor. En primer lugar, debemos entender que en el Medio Oriente las ovejitas, como ustedes ven ahí, como es harto árido, no están todo el rato en el mismo potrero o en el mismo corral. Más bien ellas tienen que ir a buscar los verdes pastos, solo que las ovejas no tienen ni idea dónde están esos verdes pastos. Las ovejas no saben de mapa, las ovejas no saben de dónde están los ríos, las ovejas son plenamente dependientes en cuanto a la guía del buen pastor para llegar a los pastos. El buen pastor es el que sabe a dónde llevarlas, a dónde guiarlas. Él sabe dónde está el río, dónde está el agua. Él sabe, y por eso dice ahí en el Salmo, ¿no es cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará, o nada me falta, también dice la versión ahí original. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Quién hace descansar a las ovejitas en el pasto? Bueno, el pastor las guía a los pastos, a los pastizales. Y él las lleva a través de los cerros y los valles hasta que los lleva a esas aguas de reposo donde Él los pastorea. Eso es una obra que hace el pastor, no nosotros. El pastor entonces va guiando a las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque el buen pastor Jesucristo, Él sabe a dónde está el agua. Asimismo, el Señor, nosotros debemos dejarnos guiar por Él como ovejitas, ¿sí? No intentar nosotros mismos ir buscando, porque la verdad es que muchas veces no tenemos idea qué es lo que necesitamos, pero Él sabe muy bien lo que necesitamos. Cuando la Biblia habla de ser guiados por Él, habla de oír su mensaje y también llevarlo a cabo. Perdón, ser hacedores, no solo oidores, ser discípulos que lo siguen. Hay otros rebaños, otros animalitos que también funcionan en rebaño, que son las cabras. Las cabras son muy distintas. ¿Por qué? Porque las cabras resulta que son más autónomas. Las cabras son más independientes. Las cabras se las saben rebuscar. Las cabras, el pastor puede llevar y dejarlas en lugares áridos y pueden encontrar solas su pasto. No son tan dependientes como las ovejitas. Las ovejitas dependen plenamente del buen pastor. Las cabras son más autovalentes, incluso tienen cuernos, ¿no es cierto? Se pueden defender. Entonces es muy distinto. Las ovejitas se caracterizan por su dependencia en cuanto a la guía, pero también su dependencia en cuanto a la protección. En cambio, las cabras son autónomas. Las cabras se las rebuscan. Las cabras son más rebeldes. Son distintas en ese sentido. ¿Cómo está nuestra dependencia al Señor en guía? ¿Cómo está nuestra dependencia al Señor en protección? ¿Qué puede hacer una ovejita contra un lobo? Nada. Porque el lobo, como ustedes saben, incluso hasta mata gacelas. Entonces, ¿qué puede hacer una oveja con un lobo en el Medio Oriente? Nada, no se puede defender. La única protección de una oveja es estar cerca de un humano, porque el lobo le teme al humano. El Señor es nuestra protección. Por eso acá dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No dice porque la oveja se defiende, porque yo sé cómo defenderme y qué hacer. No, nosotros no sabemos. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infunden aliento.
Es decir, la ovejita es plenamente dependiente del Señor en guía, es plenamente dependiente del Señor en protección. En cambio, la cabra es autónoma, se la rebusca, quiere salvarse a sí misma. Y por eso el Señor Jesucristo nos compara a su pueblo con ovejas, porque dependemos de Él, porque necesitamos de Él, porque somos débiles, somos pobres de espíritu. La pregunta es, ¿estás viviendo como cabra o como oveja? ¿En plena dependencia del Señor? ¿O en plena autonomía y orgullo y rebeldía y siguiendo tu camino, no siguiendo el de Él? No buscando de su agua, no dependiendo de Él que te sacie. ¿Cómo estamos viviendo la vida? El Señor, hablando de esto, termina diciendo en Mateo 25, le leo este pasaje: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y los apartará unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los de la derecha son, ¿qué dice aquí? Las ovejitas que estaban ahí. Dice, ustedes van a heredar el reino, ustedes las débiles, las dependientes de mí. ¿Por qué? Porque me siguen y yo las protejo del lobo. Pero dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A quién le dice eso? A las cabras, las que son autónomas, las que no lo han seguido, las que buscaron salvarse a sí mismas, las que piensan que con sus cuernos se pueden proteger del lobo. Las cabras. ¿Qué eres? ¿Cabra o oveja? Continuamente en nuestro caminar cristiano debemos plantearnos esa pregunta y debemos decir: Señor, estoy siendo muy autodependiente, estoy siendo muy autónomo, estoy caminando muy lejos de ti, o estoy todos los días buscándote en oración, obedeciendo tu palabra, masticando la Biblia, viviendo en adoración. Mis queridos, la invitación hoy día es a seguir al buen pastor, a ser ovejitas que se cobijan en él, que entran al corral de protección, que salen a los verdes pastos a través de la puerta que es Cristo. Ser ovejitas. El Señor está contigo, el Señor te quiere guiar, el Señor te quiere proteger, pero para eso debes seguirle, debes estar con Él. Apartados de Él nada podemos hacer. Así que, mis queridos, espero que se animen a ser guiados por el buen pastor y disfrutar los verdes pastos con Él. Que les vaya bien. Bendiciones.